nunca podremos salir de la Matrix. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo y fracasado episodio de Muerte al Podcast. Si estás viendo o escuchando este video, seguramente alguna vez ha pasado por tu cabeza la idea de que vivimos en una simulación, es decir, que todo lo que somos y lo que nos rodea se está llevando a cabo en una matriz, una central que procesa la información y le da sentido a la realidad. Pues déjame decirte que actualmente ni la ciencia ni la filosofía o alguna otra disciplina del ser humano ha podido dar una respuesta contundente sobre si en verdad somos una simulación o no. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un podcast que no ofrece ninguna respuesta? Bueno, de hecho, vengo a confundir más tus ideas y compartir un poco de mi locura para que seamos un grupo de seres psicodélicos que vivimos traumados por no saber qué es real y qué no. Imagina por un momento que efectivamente no existimos, no somos reales. ¿Te has puesto a pensar en las consecuencias que esto podría traer? Es decir, no importa si te avientas de un puente o robas un banco, porque nada es verdadero y tienes la firme idea de que al morir escaparás de esta simulación y conocerás la realidad. Pues bien, si has estado experimentando estos sentimientos, probablemente estés asomándote a la verdad. O tal vez no, y nunca podamos salir de esta simulación por unas simples y sencillas razones que te voy a explicar a continuación. Imagina que efectivamente sí estamos viviendo en una verdadera simulación. ¿Cómo sería la realidad? En primer lugar, tendríamos que entender en qué tipo de simulación vivimos y a qué nivel nos encontramos. La primera forma en que podríamos vivir en una simulación tiene que ver con nuestra verdadera existencia. A esto me refiero con que nuestro cuerpo sí existe físicamente y nos encontramos en algún lugar. Nosotros no sabríamos en qué lugar nos encontramos, porque existe algún tipo de aparato conectado directamente a nuestro cerebro que tiene la capacidad de enviar y recibir impulsos eléctricos que manipulan nuestra percepción. En este caso, este aparato nos une a través de cables y conductos a una central que procesa toda la información de la realidad, el CPU. Este envía y recibe una infinidad de datos cada segundo. Esta simulación sería como un videojuego donde el mundo virtual y las leyes físicas están definidas por este procesador central. Entonces, estaríamos compuestos por un cuerpo real vegetando en alguna parte y nuestro yo simulado en el procesador central se encontraría. El proceso sería más o menos así. Al nacer, eres conectado a la simulación a través de un cable que se conecta al procesador central. Una vez conectado, tu cerebro es reconocido y envía información al procesador para que éste cree un perfil personalizado. Te dará un código que es intransferible y único para cada ser. También te dará un color de piel, rasgos faciales e incluso te podrá dar enfermedades congénitas o que se desarrollarán con el tiempo y hasta tu fecha de muerte. Así que todo lo que crees ser en este momento fue dado desde tu nacimiento por este procesador central. Una vez que se carga toda esta información en tu cabeza, te concede un rol dentro de la simulación. Te da una familia o no, los seres quienes te crearán y el proceso de desarrollo. Debemos tener en cuenta que este procesador central debe tener la capacidad de simular la realidad perfectamente para que no comencemos a dudar de su existencia, o mejor aún, de nuestra propia existencia. Por ello, no debe cometer errores, y si los comete, estos deben pasar inadvertidos por nosotros, los seres simulados. Después de todo, como seres atrapados en esta simulación, no tenemos la capacidad para distinguir lo que es real o no, porque desde nuestro nacimiento, o incluso antes, nuestro cerebro fue programado para trabajar en conjunto
con este procesador central, con esta simulación. Entonces, nuestro cerebro estaría enviando y recibiendo información constantemente y el mismo procesador tendría la capacidad de autorregularse. En este caso, lo más intrigante sería saber qué aspecto tenemos realmente fuera de esta simulación, si somos diferentes o incluso si tenemos la forma normal de un ser humano o somos otros seres muy distintos de lo que nos hizo creer el procesador central. Incluso, ¿qué tal si ni siquiera somos humanos y realmente solo somos unos cerebros flotando en un contenedor de vidrio lleno de un líquido viscoso pero sabroso, que nos aporta la energía necesaria para que no muéramos y solo lo hacemos cuando el procesador determina que ya no nos necesita más? La pregunta más importante en este caso sería: ¿para qué nos necesita este procesador central? Aquí tú tienes la libertad, entre comillas, de decidir cuál es la función que nosotros tenemos para este sistema. Podemos ser su alimento, bioenergía como en la película de Matrix, o quizá el procesador central no tiene la capacidad requerida para simular la realidad y es por ello que necesita millones de cerebros interconectados que funcionan como una red neuronal, lo que se le conoce como un cerebro colmena, donde todos aportamos kilobytes de información para que sea posible esta simulación y en realidad nunca morimos y solo es reciclada nuestra mente para liberar constantemente memoria indispensable para que se lleve de la mejor manera esta simulación. Lo anterior no podría explicar cómo entonces cada vez hay más seres humanos. Si fuera una simulación, esto tendría como consecuencia que se sobrecargara de información al intentar simular toda la realidad. Una posible explicación de lo anterior podría ser que cada vez el sistema se está volviendo tan eficiente que un mismo cerebro ahora está simulando 2 o más avatares dentro de la simulación, ya que es capaz de recibir constantemente retroalimentación y perfeccionarse y superarse a sí mismo. Es una simulación casi perfecta, divina, ¿no? Pero aún queda una pregunta. ¿Cuál es la finalidad de existencia de este procesador central? Es decir, ¿qué finalidad tiene esta Matrix? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué simula un universo con tanta precisión? ¿Será porque está programado para ser así? Y si fuera así, ¿quién lo programó? Vamos a analizar las posibles respuestas. Una muy interesante es que este sistema se autocreó. Esta idea suena bastante loca, pero a la vez muy interesante, partiendo de la idea de que el universo es infinito y existe una infinidad de posibilidades en que se puede ordenar la materia y la energía, y aunque sea una probabilidad mucho menor a la que tienes con tu crush, es posible. Dentro de una infinidad, todo es posible. Todo es posible. Incluso también es posible que exista una infinidad de simulaciones y de diferentes tipos. Entonces, siguiendo con la idea de la autocreación, no existe alguien que haya creado el procesador central, sino que fue el resultado del ordenamiento azaroso de la materia, y por lo tanto, para los seres que viven dentro de esta simulación, el único Dios y creador es la misma simulación. Pero aquí otra idea que surge es que, si bien la simulación se autocreó, el infinito no pudo haberse autocreado, ¿o sí? Por lo tanto, existe una posibilidad de que el creador del infinito sea realmente Dios. A menos que este infinito sea a su vez otra simulación. Y es aquí cuando caeríamos en un ciclo de simulaciones que no tendrían fin. Y esta idea se vuelve tan compleja que empieza a perder sentido. En el caso de que nuestros cuerpos físicos sí existan y solo están conectados a una central, es posible salir de la simulación, simplemente desconectándonos. Hay que tener en cuenta
Aspectos básicos que también se señalan más o menos en la película de Matrix, como que nunca hemos ocupado nuestros ojos, boca, ni piernas o brazos. Y seguramente, si ya tienes más de 20 años, estas extremidades ya estén atrofiadas y nunca puedas caminar ni ver. Entonces, existe un riesgo muy grande al salir de la simulación. Además que probablemente el cerebro no esté acostumbrado a pensar de manera autónoma y seas un ser con daños severos y que jamás pueda entender qué demonios está pasando si no es dentro de la simulación. No podrías procesar la verdadera realidad porque tu cerebro no serviría como debería. En la película de Matrix, a Neo le cuesta algún tiempo recuperarse una vez que es desconectado. Pero si realmente viviéramos en una simulación y nos desconectaran, ¡puc!, probablemente nuestro destino fuera muy diferente a lo que se nos presenta en la película y seríamos totalmente inútiles. Además, no tenemos la garantía de que esta simulación esté apegada a la realidad y probablemente haya inventado sus propias reglas físicas y químicas que se adaptaron a la capacidad de procesamiento. Probablemente estemos viviendo en una realidad reducida. Ahora, imagina que dentro de esta simulación existen sustancias que permiten crear fallos entre tu conexión con el procesador central y tu cerebro. Llamémosle drogas, medicina sagrada o hacks del sistema. Cuando ingresas a tu cuerpo alguna de estas sustancias psicoactivas, se produce un pequeño cortocircuito por un lapso muy pequeño de tiempo, pero este tiempo te da la posibilidad de usar tus verdaderos sentidos y tu cerebro. Es aquí cuando te das cuenta de que la realidad no es lo que siempre se presentó ante tu mirada. Incluso las leyes físicas se comportan de una manera diferente. El tiempo y el espacio no son como estábamos acostumbrados y todo se torna diferente. Observas fractales y miles de colores psicodélicos que conforman una realidad más real y eres partícipe de una experiencia que te cambiará por completo la forma de concebir toda tu existencia. Una vez que los efectos alucinógenos se terminan, regresas a ser parte del procesador central y ahora crees haber vivido una experiencia que te sacó de la Matrix. Bienvenido al mundo de los locos. Y te dices a ti mismo, ¡wow! Esa experiencia debo repetirla. Ahora que ya sé que existe otra dimensión, voy a volver a probar esa misma sustancia, ya sea en dosis más elevadas o sustancias más fuertes que no solo me desconecten por un momento de la Matrix, sino que hagan un corto total para que me pueda liberar de esta realidad ficticia. Así que vuelves a probarla y creas otro corto entre el procesador central y tu cerebro. Pero esta vez el corto es más intenso porque ya venías preparado para lo que ibas a vivir y consumiste una dosis más elevada. Cuando tu conciencia atraviesa el conducto que une a tu cuerpo con la central, ves miles de colores y sientes como si fueras expulsado de tu propio cuerpo. Lo que aún no sabes es que causaste un cortocircuito tan grande en tu cabeza que la desconexión se vuelve permanente y ya no es posible que puedas regresar al procesador central. Pero como lo dijimos anteriormente, tu cerebro ya ha perdido la capacidad de pensar de manera autónoma y es necesario mantenerse conectado. Así que no te quedas ni aquí ni allá. Aunque tu avatar sigue registrado dentro del procesador central y todos los demás podremos seguir viéndote y quedará con una programación muy básica que solo te sirve para realizar funciones indispensables dentro del sistema, como caminar, comer, dormir y básicamente solo sobrevive de manera automática. Pues bienvenido al segundo nivel de la locura, como lo contaría el lobo estepario. La entrada cuesta la razón. Y es aquí cuando te haces una pregunta. Entonces, ¿esta Matrix es buena o mala?
Estos conceptos de bueno o malo son muy humanos y varían entre una persona y otra. Como ya lo dijimos, existe la posibilidad de que se haya autocreado esta simulación y el concepto de bueno o malo es totalmente ajeno a esta simulación y solo actúa en base a su programación. Es decir, ni es buena ni es mala. Aquí algo muy importante que hay que señalar es por qué este procesador central diseñó estas sustancias que te permiten crear cortocircuitos en la conexión. Si fuera mala y déspota, no hubiera creado estas sustancias para evitar que existieran estos seres que desean escapar. Pero otros podrían decir, no solo con sustancias se crea este corto, lo puedes hacer con meditación, con lectura, con filosofía, mientras duermes o con alguna otra experiencia intensa que te haya acercado a la muerte. Así es, efectivamente, y con mayor razón, no podríamos darle una calificación de mala a esta simulación, porque nos da diferentes opciones para salir del sistema. Dicho de otra forma, el que no sale es porque no quiere. Así de fácil. ¿O tú qué opinas al respecto? Aquí la pregunta sería, más bien, ¿para qué quisieras tú escapar de la Matrix? Quizá quieres ser el nuevo liberador de la humanidad, el nuevo profeta, el nuevo elegido. O solo lo haces para platicarles a tus amigos en una peda sobre la gran experiencia que tuviste y para sentirte superior a los demás. O quizá quieres desarrollar poderes como volar, predecir el futuro y materializar objetos porque ya aprendiste a controlar la latice que describe Greenberg. O quizá esta experiencia te sirvió para saber que existe algo más allá y lo único que sí podemos controlar son nuestras acciones del día a día. Pero espera. Estas solo son unas posibilidades de lo que pudiera suceder en caso de que pudiésemos salir de la Matrix, ya que efectivamente existimos en algún otro lugar, pero existimos. Pero, ¿qué pasaría si no existiéramos? Pues lamento ser el vocero de tus crisis existenciales, pero tengo que decírtelo aunque no te guste nadita la idea. Existe otra posibilidad en donde también vivamos dentro de una simulación, pero en este caso, nosotros no existimos. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Solo somos parte de una simulación que recrea nuestra conciencia y nuestro cuerpo físico, pero todo se lleva a cabo a través de una central de procesamiento, de una Matrix. A diferencia de la primera posibilidad, de esta forma, la película de Matrix no tendría ningún sentido, puesto que nuestro cuerpo físico no está conectado a nada porque no existe. En este caso, seríamos más como un videojuego donde todos, pero absolutamente todos, seríamos NPCs, es decir, personajes no jugadores. Un ejemplo fácil de entender esto es pensar como en una consola de videojuego de última generación. Los videojuegos cada vez son más realistas y en algún momento dentro de unas cuantas décadas veremos videojuegos que además de gráficos idénticos a la realidad, la inteligencia artificial de los NPCs será tan humana que se nos hará muy difícil diferenciar entre el video de un videojuego y de un video real. Bueno, pero aunque esos personajes actúen de lo más real posible y que también las leyes físicas se comporten lo más parecido a nuestra supuesta realidad, solo podemos interactuar con ellos a través del mando y de la pantalla. Pero solo son códigos, solo son números binarios que existen dentro de una consola de videojuegos. Una característica que tienen este tipo de consolas de videojuego es que el procesador es muy limitado y los NPCs solo tienen la programación limitada que les dio el desarrollador del personaje. Como ellos son una pseudoconciencia que solo trata de emular aspectos fundamentales de la apariencia del ser humano, como hablar, moverse, gesticular, parpadear y repetir los diálogos que tiene programados. Pero, por ejemplo, no puede tomar una propia decisión si no es en base a tú como jugador actúes dentro del juego.
Entonces no podríamos llamarlo inteligencia artificial a ese jugador, sino un personaje que actúa en base a nuestra serie de condiciones. Por ejemplo, si el jugador pulsa un botón, el NPC comienza a hablar. Si el jugador le da un golpe al NPC, se tira al suelo o se defiende, dependiendo de su programación. Entonces, imagina que ese NPC, un día cualquiera, quiere dejar de ser NPC. ¿Cómo pudo haber tenido esa idea si no estaba programado en su código binario? Obviamente, con la tecnología que tenemos actualmente en videojuegos, no podría pasar eso. Y así como lo han dicho algunos neurocientíficos, probablemente nunca podremos llegar a simular la conciencia. O por lo menos no en este siglo. Pero imagina que en algún día en el año 2169, por ejemplo, que en una consola de videojuegos, si es que todavía existen para ese año, un PlayStation 25 Pro, tiene un pequeño cortocircuito en uno de sus procesadores. Y el personaje que solo tenía la programación condicional salta a la conciencia pura y real, como en la película de Free Guy con Ryan Reynolds. Pero en este caso, este personaje ya no estará sometido bajo ninguna ley, salvo las que provienen del límite del procesador. En este caso, el procesador tendrá que simular las leyes físicas que están basadas en las leyes de nuestro mundo real, pero estas leyes siempre serán una copia de las leyes físicas reales. Entonces, el personaje será programado con un código que caiga cuando se lanza de un edificio al suelo. Será programado con la sensación y los sentimientos que conlleva esta caída, y al momento de caer al suelo tiene la programación ya sea o de morir o de quedar vegetal y de sufrir el chingadazo. Nosotros veremos esta escena desde una pantalla o unas gafas de realidad virtual, no sé cómo vayan a ser los videojuegos para ese año, pero seremos personajes externos a esa simulación. Pero los sentimientos de ese personaje y los sentimientos reales de una persona siempre serán mucho más complicados en nuestro plano de la realidad, aunque el NPC que ya es consciente, por más que las estudie, nunca podrá entender las leyes que están fuera de esa simulación, porque ni siquiera sabrá que existe una simulación externa a él. Pero un día, un grupo de NPCs que iba caminando por el bosque mientras platicaban, encuentran un código sagrado debajo de un árbol que libera los límites físicos de su simulación y les muestra que existe otra dimensión superior a ellos, donde las leyes físicas son diferentes a las de su realidad. Estos NPCs, que ahora son filósofos, empiezan a compartir su descubrimiento con otros NPCs que todavía tienen un código más primitivo. Pero los filósofos se encuentran con que muchos NPCs tienen miedo a saber qué hay más allá y se niegan a consumir el código sagrado. Entonces, uno de estos NPCs filósofos se empieza a clavar mucho con la idea de salir de la simulación porque quiere experimentar la cuarta dimensión. Comienza a buscar otros códigos sagrados más poderosos para poder conectarse con las divinidades. En este caso, las divinidades seríamos nosotros, porque aún tendríamos bastante control en el videojuego, bastante control en nuestra consola de PlayStation. Entonces, este NPC empieza a platicar con nosotros y nos empieza a hacer preguntas sobre si existe otra realidad, y nosotros fácilmente le contestamos que sí, que nuestra realidad emula su realidad en un juego, y nos empieza a hacer preguntas como: ¿cómo funciona la gravedad allá afuera en tu realidad? También se pregunta, ¿cómo es posible que los jugadores sean tan complejos por dentro? ¿Y cómo es posible que nuestra conciencia sea superior a la de esos pobres NPCs? Y le damos a conocer nuestras formas de concebir nuestra realidad. Y después de pensarlo, el NPC filósofo nos dice: tengo una idea. Quiero salir de mi simulación para conocer la realidad. A lo que nosotros le respondemos: uy, mano, eso no se va a poder. Porque, a ver, ¿cómo te lo explico? Tú no eres real. Tú solo eres un ser creado con códigos digitales. Así que no hay ninguna manera de que te puedas materializar en mi dimensión.
Al principio este NPC no entiende y posteriormente entra en una crisis existencial. Se empieza a preguntar que cómo es posible que solo sea un producto de una simulación y que jamás podrá abandonarla porque es lógicamente imposible. Así que ya para ese momento, el procesador de ese PlayStation debió haber procesado toda esta información del NPC filósofo, ya que ningún tipo de experiencia debe ser ajena al procesador, de lo contrario no sería posible. Entonces, este procesador tiene que adaptar sus capacidades para que esta experiencia sea lo más gratificante posible para ese NPC filósofo. De repente ese NPC filósofo se encuentra a otro amigo Pacheco, que diga filósofo, y le dice que descubrió un código que te dispara la mente de tu dimensión y prácticamente te vuelves un ser real, más real que su propia realidad de videojuego. Al principio entra en otro conflicto porque, como él ya se había dado cuenta, no importa lo que haga, nunca podrá salir. Así que le dice a su amigo que eso no es posible y que ese código probablemente te hace alucinar. Pero el amigo Pacheco está tan convencido de su experiencia que quiere compartirla a todos para poder salir de la matriz del PlayStation. Entonces, como un intento desesperado de reafirmar su propia existencia, este huevo filósofo, este NFC filósofo, acepta probarla. Al final de cuentas, no puede pasar nada más que sea un mal viaje, una experiencia falsa. Así que se echa el código sagrado. Y en ese momento, siente cómo su código binario de programación se desfragmenta y lo que eran ceros y unos de repente se convierten en átomos y células. Entonces, en ese momento experimenta cómo su existencia virtual pasa a ser real. Tiene una experiencia tan sensorial que en algún momento siente como si se sentara al lado del jugador que está fuera del PlayStation y comienza a ver su cuerpo tumbado en la pantalla de 150 pulgadas. Ve su textura que no se compara con la realidad y los fenómenos físicos son más realistas. Hasta siente que puede caminar liberado de los límites del procesador del PlayStation. Sin duda, fue para él una experiencia tan realista que confirma todo lo que su amigo el Pacheco le había contado. Y ahora que ya tuvieron esa experiencia, hacen un podcast que habla de espiritualidad y cómo liberarse del sistema y conectar con el código fuente que une a todos los seres. Pero alto, como lo dijimos anteriormente, todo lo que este NPC viva y la experiencia, por muy compleja que parezca, sigue siendo limitada por el poder del procesador del PlayStation. Así que, si bien la experiencia para él fue de lo más real, fue renderizada por los límites y obviamente en nuestra realidad jamás apareció ese personaje y nunca se sentó a nuestro lado con nosotros a contemplarse en la pantalla. El procesador del PlayStation simuló toda esa experiencia y tuvo que adaptar su memoria para que fuera de lo más real posible. Bueno, eso suena bastante ficticio. Ahora imagina que, así como le pasó a ese NPC, nos pasa a nosotros. Y solo somos personajes de una realidad simulada de otra realidad que es más compleja. Si esto fuera cierto, ¿te imaginas qué tan complejas fueran las leyes físicas de esta realidad más real que la de nosotros? Es aquí cuando muchas personas hablan de la cuarta dimensión, asegurando que las leyes físicas de este universo no aplican ahí y todo es muy diferente. ¿Pero será verdad? ¿O solo nuestra realidad está simulando cómo podría ser la otra realidad más real que la de nosotros? Aquí me pareció interesante un concepto que viene pertinente al tema: la diferencia entre simulación y emulación. Una simulación se define como un proceso computacional que permite imitar el comportamiento de un sistema o proceso, a menudo complejo, mediante la utilización de un modelo matemático o estadístico. Sin embargo, una simulación tiene sus propios límites,
Como ya lo habíamos dicho anteriormente, su capacidad está limitada por el procesador computacional y por estas razones no puede replicar exactamente la estructura o función de la que está tratando de replicar. Aunque hoy en día los simuladores nos han servido de ayuda para predecir algunos modelos estadísticos como el clima, la bolsa de valores, simuladores de conducción y de vuelo, incluso algunos deportistas se entrenan en simuladores para mejorar su rendimiento, pero son conscientes que llevar a cabo la actividad simulada en un escenario in situ, es decir, un escenario real, es muy diferente y más complejo que en la simulación. Ahora bien, el otro término que suena más interesante es el de emulación. Un emulador se define como un software computacional que copia y reproduce exactamente las características de otro tipo de software. Por ejemplo, en consolas de videojuegos, un programa que sirve para reproducir juegos de Super Nintendo en una computadora personal se le conoce como emulador, ya que no altera de ninguna manera el juego y solo lo reproduce, tal y como lo haría la consola verdadera. Pero llevemos este concepto de emulación a un ámbito más existencial. Suplantemos la idea de que vivimos en una simulación y por el contrario, estamos siendo emulados. En este caso, el procesador central tiene la capacidad de reproducir absolutamente todas las características de la realidad y las leyes físicas operan de la misma manera. Entonces nosotros, en este caso, seríamos seres emulados y no simulados. ¿Cuáles serían las consecuencias existencialistas y filosóficas de esto? Si viviéramos dentro de un emulador, prácticamente no existiría diferencia con la realidad, más real que la de nosotros, y aunque pudiesen existir, no serían tangibles para nosotros, porque todo fuera procesado, todos los detalles, hasta las nimiedades, por este procesador que tiene la capacidad de emular la realidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué crear un emulador de la realidad si tiene la misma función que la misma realidad? Esta respuesta se puede contestar dependiendo de qué tan conspiranoico seas. Si piensas que existe una gran élite controlándonos y moldeando nuestras mentes, entonces la finalidad del emulador sería reproducir la realidad, pero limitándonos en nuestras capacidades mentales, aunque esta élite no debería ser humana, porque en primer lugar se necesitarían los mismos recursos o incluso más de los que se encuentran en todo el universo. Aquí se incluirían todas las ondas y partículas, y obviamente el ser humano ni siquiera tiene la capacidad de aprovechar eficazmente los recursos de nuestro planeta, así que nosotros, los seres humanos, no podríamos ser los creadores de este emulador. De hecho, ningún otro ser dentro de este universo podría hacerlo, porque al ser parte del universo, no puedes pretender ser más grande que este. Entonces, la única posibilidad que queda es que este o estos seres sean mucho más poderosos que toda la energía de este universo. Y sí, otra vez llegamos con Dios. Y llámale como quieras, pero este o estos seres que crean un emulador de la realidad deben estar forzosamente fuera de todo el infinito universo. Es decir, tendrían que estar en un universo más grande y más complejo. Ahora pensemos en la ética de vivir en una simulación. Al escuchar testimonios de personas que aseguran que vivimos en una simulación o en una emulación, ya no sé cuál, hay una tendencia a la frase que dice: nada es real. Entonces, cometer actos ilícitos no tendría ninguna consecuencia, porque al final de cuentas, nada es real. Entonces, las normas morales que rigen a la sociedad dentro de la simulación no tendrían ninguna consecuencia legal más que dentro de la misma simulación. Regresemos al ejemplo de los videojuegos. Ponte a pensar cuánta gente has matado en Grand Theft Auto San Andrés. ¿Alguna vez ha llegado la policía a tu casa porque ya mataste a más de 100 personas dentro del juego? Pues no, ¿verdad? Esto es porque estás jugando una simulación y las consecuencias morales y legales solo aplican dentro de este juego. Ahora,
Si pensamos que en algún lugar nuestro cuerpo real nos espera y lo que estamos viviendo y nuestras acciones que tenemos solo tendrán consecuencias dentro de esta pseudo realidad y cuando tengamos un despertar, todo se quedará atrás, entonces nos estamos dando la libertad de hacer todo lo que queramos porque hasta el acto más cruel que te puedas imaginar solo será producto de nuestra percepción sensorial que está siendo simulada por el procesador central. Ahora, regresemos al ejemplo del NPC filósofo que tuvo conexión con los seres que viven fuera de la simulación y ahora está consciente de que su realidad no es más que un simple juego que crearon los del más allá para divertirse. Cuando se vuelve consciente de ello, probablemente tendrá la sensación de que ahora nada está prohibido y puede tomar cualquier rol que desee dentro de su simulación, porque una vez que muera, su personaje se regenerará y podrá tomar cualquier otro rol que desee. Ahora bien, si crees que dentro de esta simulación las acciones no tienen consecuencias, piensa en que aquellos seres que crearon la simulación incluyeron leyes morales porque son necesarias para que la simulación funcione. Así que si tienes ganas de romperlas, los jueces serán ellos los que crearon la simulación y serás juzgado. Ahora, si es una simulación que se creó sola sin el control de nadie, igualmente existen normas morales que debes cumplir para no perder los privilegios de la libertad después de la muerte, o de lo que percibamos como libertad. Entonces, regresando un poco al tema de lo bueno y lo malo. Probablemente nunca podríamos saberlo, porque su forma de pensar sería más evolucionada que la de nosotros, y la idea de esos dos opuestos no existe más que en nuestro propio juicio. Aunque si todos pensáramos que efectivamente existe un Dios o un ser creador de esta simulación, entonces mediríamos más nuestras acciones, porque sabríamos que tarde o temprano seríamos juzgados y en base a este juicio tendríamos beneficios o desventajas. Sí, ya sé qué estás pensando. De seguro dijiste, sí carnal, pues así es la religión, así es el cristianismo. ¿Cuántos años tenemos de esclavismo? ¿Cuántos años la iglesia nos ha vendido la idea del Dios y que del demonio y que si te portas mal te vas al infierno y si te portas bien te vas al cielo, carnal? Pues cómo no, pues eso ya es viejo. Sí, ya sé que estás pensando en eso. Se nos ha enseñado que Dios Padre es voluble, porque si lo veneras y obedeces, tendrás un lugar a su lado en el cielo. Y por el contrario, si rompes, aunque sea uno solo de sus mandamientos, entonces te irás directito al infierno por el resto de la eternidad. Pues aunque no lo creas, y aunque estés muy en contra de la iglesia y de la religión y de la Biblia y de lo que tú quieras, durante más de 2000 años le han dado forma a las leyes constitucionales que rigen hoy en día a los países occidentalizados y muchas cosas que nos benefician legalmente, como las prisiones, el respeto, la paz e igualdad, aunque no lo creas, son resultado de estas creencias de este Dios vengador. Entonces, ya depende de ti qué es en lo que decidas creer. Pero ten en cuenta que alguien te está vigilando, ¿eh? O quizá no. Y todas las consecuencias en tu vida son el fruto de tus actos que tú solito te creíste. Si tú crees en que haciendo algo mal te va a ir mal, o si haces algo bien te va a ir bien, entonces vive con eso. Si crees en un Dios que te juzgará en tus actos, pues también vive con eso. De todas maneras, jamás podrás escapar de la Matrix. Gracias por escuchar Muerte al Podcast.